3 cosas importantes que yo he visto en cuidados paliativos sobre el sentido de la vida. Cuidados paliativos observamos que la vida está potencialmente llena de sentido en cualquier situación, sea agradable, placentera o, por el contrario, miserable. Es decir, puede haber sentido de vida en cualquier situación. Puede haber, no quiere decir que siempre lo haya. No todo el mundo encuentra un sentido a su enfermedad, pero en todos está potencialmente la posibilidad de encontrar un sentido. Todo el mundo puede encontrar un sentido, a pesar de ser la situación más miserable. El otro día, antes de ayer, fui a ver la película de Pascual Maragall. Tiene Alzheimer, ¿sabéis? Es una película que es documental un poco de su enfermedad, de su situación actual. Y él ha encontrado un sentido a su enfermedad. El sentido era hacer público esta enfermedad, hacerla pública, no ocultarla. Dice, la gente tiende a ocultar una enfermedad como esta, el Alzheimer. Dice, yo lo que quiero es hacerla pública, y ha creado una fundación para investigar. Ha encontrado un sentido. Su enfermedad le ha ayudado a encontrar el sentido de hacerla pública, de luchar por mejorar, porque se retrasen lo mayor posible pues los síntomas, la degeneración que se da en esa enfermedad. Pues ha encontrado un sentido. El sentido ha sido suyo, único. Cada uno lo vivirá de una manera. Pero toda situación, incluso la más miserable, puede estar llena de sentido. Luego vamos a ver algunos casos y algunos testimonios. Otro punto, en cuidados paliativos, el profesional sanitario nunca predica sentido ni lo enseña, sino que lo aprende de la gente que por sí misma lo ha descubierto y realizado. Es decir, es lo mismo que decía antes, ¿no? A mí ningún paciente me dirá qué sentido debo yo dar a mi vida. Lo que sí me da es su ejemplo, el ejemplo de cómo él ha encontrado sentido a su vida. Eso sí. Y son ejemplos que transmiten luz, que te dicen, pues en cualquier situación puedes encontrar un sentido y seguir viviendo. Pero no me dice cuál es el sentido mío. Cada uno tiene que encontrarlo. Por eso no se puede predicar ni enseñar. No es algo racional, intelectual, sino es una vivencia, una experiencia personal. Advertimos que el sentido es accesible a cada uno, independientemente del sexo, la edad, del coeficiente intelectual, la educación, el carácter, la religión. Cada uno encuentra el sentido el más variopinto que te puedas imaginar. No porque seas una persona culta vas a encontrar este sentido, vas a aceptar mejor tu enfermedad, no vas a tomar una actitud existencial más positiva. No depende de nada. Cada uno encuentra el suyo. No es algo determinado. El sentido es algo trascendental, no está determinado ni por tu edad, ni por tu sexo, ni por tu cultura, ni por tu clase social. Es algo que va más allá de ti. Y en cuidados paliativos, los enfermos no nos dan un sentido de la vida. Lo que pueden brindarnos en su camino por la vida es más bien y únicamente un ejemplo, el ejemplo de lo que son. La respuesta al sentido de la vida humana no es intelectual, sino existencial. Por eso ellos no nos contestan con palabras, sino que toda su existencia es nuestra respuesta. El ejemplo, la existencia, la manera como ellos se encuentran, esa es la respuesta que nos pueden dar del sentido de la vida. Pues para hablar del sentido de la vida hay que nombrar a Viktor Frankl. No sé si lo habéis... igual mucha gente la habéis conocido, habéis oído hablar de él o habéis estudiado algo de él o habéis leído algo. Pues yo diría que es el padre del sentido de la vida y yo creo también uno de los pilares fundamentales en cuidados paliativos. Viktor Frankl era un psiquiatra que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Voy a hacer brevemente un poco su biografía, pues para que sepamos dónde estamos. Vivió en la Segunda Guerra Mundial, era un psiquiatra muy famoso, con un cierto privilegio. Y ante la Segunda Guerra Mundial, era judío, no practicante, se le dio la posibilidad de irse a Estados Unidos a seguir progresando en su carrera con un futuro prometedor, pero claro, se tenía que ir solo o quedarse en Austria con sus padres. Y claro, con todo lo que conllevaba, pues acaba en un campo de concentración. Él decidió quedarse en Austria cuidando de sus padres
Inmediatamente fue apresado, llevado a un campo de concentración, su mujer y su madre mueren en Auschwitz y su padre muere en sus brazos. Bueno, pues cuando fue liberado por las fuerzas aliadas, sintió la necesidad de escribir lo que él había visto en su doble experiencia de paciente, condenado, preso y psiquiatra, y analizó las conductas de sus compañeros de cautiverio. Y desde ahí empezó a hablar del sentido de la vida, desde lo que él mismo experimentó y desde lo que vio. Se dio cuenta de lo que él veía en los presos del campo, lo había vivido previamente en los enfermos terminales que él había atendido. Veía ahora enfermos terminales, pero en dimensiones astronómicas, con una conciencia clara de que se enfrentaban a un final inevitable. De ahí la importancia de unir sentido. Este hombre, unió el sentido de la vida con el final, con la muerte. De ahí que, tenemos que tener en cuenta la muerte. Para encontrar un sentido hay que afrontar un poco la vida pues, desde una cierta profundidad, la profundidad de sabernos frágiles, vulnerables y que somos mortales. Observó que los prisioneros, aquellos prisioneros que eran capaces de sobrevivir, eran los que estaban orientados hacia un futuro, hacia una meta en el porvenir, hacia un sentido que pudiera cumplirse en el futuro. Él se dio cuenta que los que sobrevivían eran los que habían encontrado un sentido. A pesar del maltrato que estaban recibiendo, del estar apresados, encontraban un sentido. Aquellos que lo encontraban eran capaces de sobrevivir. Uno de sus sentidos era, cuando acabase todo esto, escribir un libro y narrar todo lo que había visto. Ese sentido que encontró, el llegar a poder escribir este libro, pues fue lo que le ayudó a sobrevivir. A otros, decía, pues era el tener un proyecto. Cuando saliese de ese campo de concentración, crear una fundación, lo que fuese. Otros era pues el acordarse de su esposa, de sus hijos, de volverlos a ver. Aquellos que tenían un sentido, alguien o algo por el que vivir, aquellos eran los que sobrevivían. Él observó que quienes encontraban libre y responsablemente una actitud existencial con la que afrontar su sufrimiento, vivían su situación actual con serenidad, sin estrés, con dignidad de vida. Es decir, quienes afrontaban lo que vivían, su sufrimiento, lo llevaban en sus manos, no lo evadían o se rendían, quienes lo asumían, lo aceptaban, tenían una actitud de mayor serenidad, estrés. Esto lo veremos también en los pacientes terminales. Decía que existen suficientes ejemplos que demuestran que la experiencia de idéntica situación en el campo de concentración en algunos nos llevaba a una regresión, en algunos no llevaba a una regresión, sino todo lo contrario, llevaba a un progreso, a un avanzar y elevarse interior. Decía, de acuerdo con la frase de Hölderlin, si me sobrepongo a mi desgracia, estoy más alto. Él se dio cuenta que en muchos no había esa situación de sufrimiento, esa situación miserable, no era una regresión, sino que progresaban, se elevaban como personas. Y llegó a decir, sea cual sea el destino que alcanza el hombre, la libertad de actitud que adopta frente a ese destino no puede perderse. Y ella existía aún en el campo de concentración. Aún en una situación muy mísera, el hombre tiene libertad y puede ser capaz de aceptar la situación que le toca vivir y en ella encontrar un sentido y en ella sobrevivir. De ahí que habló él de la voluntad de sentido, así como Freud, en psicología, Freud hablaba de la voluntad de placer, decía que la primera fuerza motriz del hombre era el placer, luego Adler hablaba de la voluntad de poder, Viktor Frankl habló de la voluntad de sentido. Él considera al hombre como un ser cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido, una misión, que no es el mismo sino que le trasciende. Y todo hombre tiene como fuerza motriz encontrar un sentido a lo que vive. Si lo tiene, sobrevivirá. Si no, pues no será capaz de vivir. No hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. El hombre necesita algo o alguien por quien vivir. Pues Viktor Frankl
habla de 3 caminos para llegar al sentido, 3 vías para poder llegar al sentido. Dicen que, bueno, este hombre, después de salir del campo de concentración, bueno, y hacía muchas terapias y trataba a muchas personas. Se dio cuenta que de 100 pacientes que tenía, solo el 20% tenían una patología, una neurosis, solo el 20% realmente padecían una neurosis. El 80% era una falta de sentido, no encontraban sentido a su vida. Y por eso de ahí la importancia que él dio a la necesidad de encontrar un sentido a la vida. Bueno, la primera vía para encontrar sentido habla de la creatividad en un trabajo, realizando una obra. Encontrar un sentido en hacer o producir algo. El trabajo me puede satisfacer y en él encontrar un sentido. El que se dedica a la música y crea obras musicales, el que se dedica a la pintura, bueno, mediante la creatividad. Otro punto, también puede ser hallado en el amor, amar a alguien. Por lo afectivo también se puede encontrar sentido de la vida. Esto también lo vemos mucho en cuidados paliativos y ahora hablaremos de ello. Y la tercera ruta, y la más importante aún, es por el sufrimiento. Él habló que una manera de encontrar sentido a la vida, la manera más plena, es por el sufrimiento. Dice que lo que importa es la actitud y la firmeza con la cual la persona se enfrenta a su destino inevitable y final. La firmeza y la actitud le permiten dar testimonio de algo de lo que solamente el hombre es capaz, convertir un sufrimiento en un logro, transformar una tragedia personal en un triunfo humano. Víctor Frank veía en el sufrimiento la manera por excelencia de encontrar sentido a la vida, quien lo podía hacer. Bueno, decía él, incluso si somos víctimas indefensas de una situación desesperada, enfrentándonos a un destino que no podemos cambiar, nos es factible elevarnos, crecer sobre nosotros mismos y con ello cambiarnos a nosotros mismos. Es decir, en situaciones miserables, en el sufrimiento, se puede encontrar sentido a la vida. Desde una actitud existencial, la actitud de firmeza, de aceptación, la actitud de decir yo soy quien controlo mi vida, quien llevo mi vida en las manos, esa persona está encontrando sentido, esa persona es capaz pues, de dar luz en ese momento, de irradiar vida en ese momento. Bueno, un ejemplo que pone él de cómo es posible encontrar sentido en el sufrimiento, ponía este ejemplo. Dice, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, un doctor examinaba a una mujer judía que llevaba un brazalete hecho con dientes de niños montados en oro. Un hermoso brazalete, observó el médico. Sí, respondió la mujer, este diente pertenecía a Miriam, este a Esther y este otro a Samuel. La mujer mencionaba los nombres de sus hijas e hijos según sus edades. 9 hijos, agregó, y a todos ellos les llevaron a la cámara de gas. Horrorizado el médico preguntó, ¿cómo puede usted vivir con tal brazalete? La mujer judía replicó tranquilamente, ahora estoy al cargo de un orfanato en Israel. Es decir, muchos sufrimientos conllevan, cuando se viven desde esta actitud que habla Víctor Frank, de aceptación, de profundidad, de asumirlo, uno puede encontrar un sentido, pues eso, unos al cargo de un orfanato, el Pascual Maragall que os decía antes, creando esta fundación, otras personas luchando por vivir mejor con dignidad su enfermedad, otras personas pues teniendo al lado a las personas con las que quiere estar, es encontrar un sentido, cada uno el suyo. Bueno, por tanto, debido a que el sentido puede extraerse incluso del sufrimiento, la vida demuestra estar potencialmente plena de sentido, literalmente hasta nuestro último aliento. El sentido es posible aún a pesar del sufrimiento. Siempre podemos encontrar sentido. ¿Cuál es ese sentido? Cada uno tendrá el suyo.